Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 24. Hoy vamos a estar leyendo y meditando en Génesis capítulo 24. El mensaje de hoy se titula Venciendo la ansiedad sobre el futuro. Venciendo la ansiedad sobre el futuro. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. Nos hemos congregado según tu voluntad. Así como tú nos has llamado a estar juntos, congregarnos el día de hoy, escuchar tu palabra, alabar tu nombre. Así lo hemos hecho, Señor. Estamos aquí, rendimos nuestro corazón ante ti y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones a través de tu palabra para cambiarnos, para moldearnos a ti, Señor, a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo reaccionas o reaccionarías en los momentos en tu vida donde crece la ansiedad y la incertidumbre de lo que va a pasar con tu vida? Quizá tú tienes en tu memoria algún momento, o quizá ahora mismo estás pasando por un momento en el que ha crecido la ansiedad, el afán, a un nivel, quizá lo tienes en tu memoria, a un nivel muy alto, en el que tú dices a cada hora que pasa, dices, ¿qué es lo que sucederá conmigo? Muchos pasamos por esa situación en diversas etapas en la vida. Cuando perdemos un trabajo, cuando nos mudamos a algún lugar, cuando fallamos, fracasamos en algún área o pecamos en algún área en el que decimos, ¿qué va a pasar? Muchos también pasamos por esta situación en esa etapa en la que estamos dejando la high school para empezar a ir a la universidad o a empezar a pensar en qué va a ser ahora mi vida de adulto. ¿Qué va a pasar conmigo? Quizá tú tienes alguna memoria de una situación así. ¿Cómo reaccionas en tu vida cuando ya no sabes qué va a pasar y qué vas a hacer? Quizá tiene que ver con un hijo que se ha descarriado y sigue viviendo contigo y ya no sabes qué hacer. O quizá tiene que ver con algo que está sucediendo en tu trabajo. 1000 situaciones pueden pasar, pero la situación en el corazón sigue siendo la misma. Hay ansiedad sobre el futuro. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo lidiar con esto bíblicamente? En este capítulo, Abraham
se encuentra en una situación difícil. Él ya está bastante viejo. Él sabe que ya no le quedan muchos días y que pronto va a morir. Él se ha aferrado a la promesa que Dios le ha hecho de que, a pesar de que toda su vida vivió sin tener hijos porque su esposa era estéril, que Dios le había prometido que de él iba a salir una gran nación, una multitud incontable. Le dijo el Señor: mira las estrellas del cielo, cuenta la arena de la tierra que hay, los granos de arena. Así será de incontable la multitud de tus generaciones. Y Dios, casi al final de su vida, le dio un hijo. Milagrosamente, por su esposa. Él ya había tratado de solucionarlo por sus propias fuerzas, teniendo un hijo con la esclava, Agar, el hijo que se llamaba Ismael. Pero ese no era el hijo que Dios le prometió. Dios le prometió un hijo de su esposa. Un hijo que solamente Dios le podía dar. Un hijo que dependía 100% de la fe y del poder del Espíritu. Y así lo hizo. Si tú lees el capítulo anterior, el capítulo 23, verás que lo que más toma el espacio de este capítulo anterior es la muerte de Sara. Su esposa murió. Ya están llegando al fin de sus días. Ahora solo queda Abraham, que es un hombre, e Isaac, que es un hombre, sin mujeres. Y a pesar de lo que diga nuestra sociedad, los hombres no pueden quedar embarazados. ¿Cómo entonces va a continuar las generaciones de Abraham? ¿Qué va a pasar con el futuro de mi familia? Esta es la situación en la que se encuentra Abraham. Parecida a muchas de nuestras situaciones en las que nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora? Parece que no hay salida. Isaac no tiene esposa. Y una de las razones por la que no tiene esposa es porque Dios le había dicho a Abraham que no se podía mezclar con la gente de los cananeos. Los cananeos estaban en este lugar que se le llama en la Biblia la tierra prometida. Abraham vivió en otra parte que se llama Mesopotamia. Él viajó a la tierra prometida donde habían cananeos y Dios le había dicho que no se mezclara con ellos. Así que llegamos a esta historia en el capítulo 24, en el que Abraham manda a su siervo más importante, su siervo más confiable, su siervo que estaba encargado de todo, le manda a una misión especial: encontrar una esposa para Isaac, pero no de entre los cananeos, sino que tenía que hacer el viaje otra vez a donde vivía la familia de Abraham, que él había dejado hacía muchos años, y milagrosamente encontrar una mujer conectada con su familia que estuviera disponible y quisiera casarse con Isaac, a quien por supuesto desconocía. Esa es la historia que hay en este capítulo. El siervo va, confía en el Señor y tiene éxito en su misión. Dios provee una esposa para Isaac y por lo tanto Dios sigue cumpliendo con su plan de dar una simiente, una descendencia a Abraham que llegará a ser una gran nación y que llegará a ser una multitud sin número. Dios tenía planeado estos hijos de la promesa que seguían andando de que Cristo viniera por medio de este linaje. ¿Por qué? Porque otra vez son hijos que solamente Dios puede dar.
Abraham tuvo una esposa estéril, solo podía darle hijos si Dios, el Espíritu Santo, hacía un milagro y se lo daba. Después Isaac, Dios en su soberanía le provee una esposa y tampoco le puede dar hijos, solamente si Dios hace un milagro. Y después Jacob, lo misma situación. Siempre Dios quiere marcar esto. El linaje que yo estoy dando, por el que va a venir Cristo, es uno que depende 100% de mi obrar, de mi poder, de mi iniciativa, de mi gracia, y requiere fe. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nosotros vamos a aprender de toda esta historia que les acabo de resumir, de todo este capítulo? ¿Cómo puedes vencer la ansiedad sobre el futuro? Y yo quiero resumirte todo el mensaje en unos segundos. Todo lo que vamos a aprender, toda la estrategia que yo quiero que te lleves y que yo quiero que anotes y que yo quiero que escribas y yo quiero que te repitas y yo quiero que memorices, es simplemente esto. Haz que tu meta sea ser fiel. Yo voy a explicar un poco más esto, lo estoy resumiendo. Haz que tu meta sea ser fiel. Haz que tu confianza esté depositada en la providencia de Dios. Y haz que tu estrategia sea enfocada en la oración. Ese es mi sermón. Ahora, ¿qué quiero decir por todo esto? Vamos a ir explorando y cómo esto va conectado con nuestro texto bíblico. Pero quiero dejarte esto claro como un todo. Imagina que eres una madre que ya no sabe qué hacer con su hijo, una madre cristiana, ya no sabe qué hacer con su hijo, está desesperada, tiene ansiedad de qué es lo que va a pasar, no sé qué hacer, pero escuchaste el mensaje de hoy. Primero, que tu meta sea ser fiel, que tu meta sea la fidelidad. ¿Cuál es la meta que está buscando, no? Es que yo quiero cambiarlo completamente. Yo quiero que haga específicamente esto o lo otro. Yo quiero que su corazón cambie completamente. Bueno, puedes tener muchas metas, pero adivina qué, tú no puedes alcanzarlas. Pero puedes buscar ser fiel. Y eso puedes enfocarte en hacerlo. Y decir, ok, voy a ser fiel. ¿Qué significa ser fiel? Hacer lo que Dios te dijo que hiciera. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? Voy a hacer eso. Voy a aferrarme a lo que Dios me está diciendo que haga. Dios dice que discipline. Dios dice que ponga barreras. Dios dice que instruya. Dios dice que discipule a mis hijos. Yo voy a hacer todo esto y ser fiel. Esa es mi meta redefinida. Mi confianza, ¿dónde está? En que yo soy suficientemente inteligente, en que tengo suficientes energías, en que tengo suficiente motivación. No. Mi confianza está puesta en la providencia de Dios. Y vamos a estar definiendo qué es esto. El control absoluto de Dios y decir, Señor, yo no sé qué va a pasar con mi hijo. Yo estoy siendo fiel y yo estoy descansando en los planes que tú tienes para él. En lo que tú has establecido. Y estoy rendido a que se haga tu voluntad. Aunque termine en una situación en la que quizá yo no hubiera elegido. Pero mi confianza está puesta en la providencia de Dios.
Y en tercer lugar, mi estrategia en cómo yo voy a proceder está enfocada en la oración. En la oración. Voy a orar por mi hijo. Voy a orar de mañana y de noche. Voy a orar con la palabra. Voy a orar mientras camino. Voy a orar y voy a creer y voy a confiar que tú me escuchas. Ese es el mensaje. Vamos a ir uno por uno. Y por cierto, ese es el mensaje en cómo lidiar otra vez con la ansiedad sobre el futuro, con la incertidumbre de situaciones en las que no sabes qué hacer. Como Abraham, en el que su esposa murió, ya no tiene a nadie, no tiene la opción de casarse, de poner a casarse con una cananea, desobedeciendo al Señor. Tiene que redefinir su meta como fidelidad. Tiene que enviar al siervo y poner su confianza en la providencia de Dios. Y tiene que hacer que su estrategia sea orar. Y el Señor bendice y provee una esposa para Isaac. Vamos a comenzar con la historia, paso a paso. Primero, versículo 1 al 9. Cambia tu meta, busca ser fiel. Es mi primer punto. Muchas veces nuestro afán por el futuro viene porque hemos entregado nuestro corazón a una meta que no debemos tener como prioridad. No siempre, pero muchas veces. Muchas veces. Aferrarnos a una meta que Dios no nos ha dado nos desviará siempre hacia la infidelidad. Y eso es algo que se ve en muchas iglesias enfermas o desviadas de la palabra de Dios. Que dice, la fe significa que yo voy a aferrarme a que Dios me va a dar un Ferrari. Y yo voy a declarar que me va a dar un Ferrari. Y yo voy a hacer por medio de la fe que me llegue ese Ferrari. Pregunta, ¿cuándo Dios te dijo que una de tus metas que Dios te ha dado para tu vida es que tengas un Ferrari? El poner nuestro corazón en una meta así nos desviará siempre hacia la infidelidad. ¿Dónde debería estar puesto nuestro corazón como meta? En la fidelidad. Por ejemplo, si tú te aferras a una meta de encontrar un noviazgo o casarte como tu prioridad, y esa termina siendo tu prioridad, hay un orden de prioridades, hay una cantidad distinta de metas de diferentes naturalezas, y aquí tú pusiste casarme, encontrar una pareja, lo pusiste aquí. ¿Qué va a pasar con tu vida y con tu corazón? Bueno, puede ser que termines eligiendo una pareja que no sea creyente, por ejemplo. Desobedeciendo a Dios en el proceso de buscar una meta máxima que Dios no te ha dado y te desvió hacia la infidelidad. La infidelidad hacia Dios, hacia la palabra. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si te aferras a una meta de que yo quiero comprarme una casa o un carro del año pronto? Puede ser que el poner esa meta tan alta como prioridad en tu vida y establecerla ahí vaya a empezar a desviar tu corazón hacia la infidelidad a Dios. Y termines eligiendo buscar un trabajo que te aleje de la iglesia y que ya no puedes congregarte más, desobedeciendo un mandato explícito de Dios que no debemos dejar de congregarnos. Y poner esa meta ahí empezó a desviarte hacia la infidelidad. Es que la meta era la casa.
Es que la meta era el carro. Es que la meta era esto y empezó a desviarte. Y puede ser que la meta sea algo bueno. Pero cuando eso bueno se pone en el lugar donde debe estar Dios, se vuelve un enemigo de Dios y te lleva a la infidelidad. Otro ejemplo, muchos pastores se aferran tanto a la meta de tener una iglesia grande, de tener una iglesia exitosa, de tener una multitud, que hacen de la iglesia un circo de atracciones para atraer al mundo, para entretener a todas las personas, a tal punto de que deshonran la santidad de Dios y se desvían. Y poner esa meta ahí, aunque su corazón dice, pero yo lo que quiero es que la iglesia sea más grande porque por la gran comisión. Sí, pero no puede tomar el lugar de Dios. La prioridad no es que la iglesia sea más grande. La prioridad es ser fiel a Dios. Y si Dios en su providencia, que es el segundo punto que vamos a ver, la providencia de Dios, en sus planes soberanos, ha determinado que tu iglesia no va a ser inmensa, tu trabajo no es cambiarla, los planes de Dios para que sea inmensa. Tu trabajo es ser fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. En fin, hay muchos ejemplos en el que puedo ayudarte a entender este principio. Aferrarte a una meta que Dios no te ha dado en las Escrituras siempre te va a desviar hacia la infidelidad. Siempre. ¿Quiere decir que no puedes tener algunas metas distintas, variadas? No. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay diversos tipos de metas. Que hay muchas metas que uno puede tener siempre en sumisión y sujeción a lo que Dios desea hacer con mi vida. Quiero comprarme una cámara fotográfica, ¿no? Ok. Pero tú tienes que poner primero la fidelidad a Dios y decir, si Dios no quiere dármela, está bien. Porque esa no es mi meta máxima. Eso es simplemente un deseo. ¿Cuál entonces debe ser nuestra meta principal en todo tiempo? Nuestra meta debe ser llegar a ser fieles. Ahora, ¿dónde dice la Biblia eso? Bueno, Jesús dice que cuando Él venga por segunda vez, el elogio que Él va a dar a los suyos que va a invitar a su reino, va a decir, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven a entrar al gozo de tu Señor. Fuiste fiel. Dios no te está pidiendo hacer cosas imposibles. Si tú tienes hijos, Dios no te está pidiendo que seas el Espíritu Santo y los transformes. Pero te está pidiendo que seas fiel en todo lo que puedas. Que los discipules, que los disciplines, que ores por ellos, que dependas del Señor. Y puede haber un padre que de repente tuvo todos sus hijos muy bien portados. Y es una gran honra. Y otro que hizo las cosas con mucha fidelidad y no fue así. Y al final, ambos obtendrán, no porque uno le haya ido mejor que el otro, van a obtener algo distinto que el Señor, porque ambos fueron fieles. Y eso es lo que el Señor está viendo. En lo poco fuiste fiel. Entonces estoy diciendo que esa debe ser tu meta. Llegar a ser fiel. Aunque me quede soltero toda la vida, aunque no compre una casa nunca, aunque siempre tenga un carro que no es más nuevo de 10 años, aunque esté en una iglesia pequeña, aunque no logre todo lo que deseo, pueda estar en un lugar donde pueda ser fiel
en una iglesia que sea fiel. De todo corazón, procura ser fiel y no te desviarás del camino. Hay muchas tentaciones en este mundo, de muchas cosas buenas que quieren tomar el lugar de Dios. Muchas cosas cristianas que quieren tomar el lugar de Dios. Que tú seas fiel. Entonces, lo primero, para concluir esto, lo primero que yo quiero que tú pongas como meta para vencer la ansiedad sobre el futuro es que cambia tus metas. ¿Tienes ansiedad? Cambia tus metas. Cambia tus metas. Busca ser fiel. Ahora, la meta de Abraham no era simplemente tener nietos, era primeramente obedecer a Dios. Por ejemplo, vemos en la historia al final cómo a Isaac nunca se le permitió ni siquiera salir de la tierra de Canaán. Y nunca se le permitió casarse con ninguna cananea. Si Abraham, la meta principal fuera tener nietos, ya hubiera puesto a Isaac con una cananea. Abraham era rico. Cualquiera se hubiera querido casar con Isaac en esa tierra. Una de sus metas era tener nietos, sí, pero no era su meta principal. Él había aprendido ciertas lecciones con Ismael. Lo importante no era tener un hijo o un nieto como Ismael. Lo importante era ser fiel. Así que leemos la historia que dice, versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esa tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es decir, no solo no lo hagas que se case con una cananea, es que ni siquiera quiero que mi hijo salga de la tierra prometida, porque Dios me dijo, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te he de mostrar. Y aquí estamos y no podemos ir de vuelta a la casa, a mi tierra y mi parentela. Tenemos que quedarnos en la tierra donde el Señor nos dijo, ser fieles, ser fieles. Jehová, Dios de los cielos, versículo 7, me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo, o sea, no hagas que él vaya hasta allá. Entonces el criado, el siervo, puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Yo quiero que veas el enfoque, la meta principal de Abraham, ser fiel. Mantener lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que nos mantengamos en esa tierra, que no se case con un cananeo. Pero mira cómo descansa Abraham. Dice, si la mujer no quiere venir contigo, estás libre del juramento. Está bien. Porque aunque me muera sin hijos, sin nietos, sin esposa, aunque mis generaciones queden hasta aquí, aunque mi historia quedó hasta aquí, a mí no me toca solucionarlo. Yo debo ser fiel. Yo debo ser fiel. La palabra fiel significa mantener lealtad a Dios. Cuando una persona, por ejemplo, se escucha por ahí que fue infiel, ¿qué significa?
que fue desleal a quizás a su esposa, a su esposo. Fue infiel. O sea que la fidelidad, por cierto, viene en un contexto de relación. Fui infiel a alguien en el que estoy en una relación. Y fíjate que eso viene del concepto hebreo de la fidelidad, que es esta famosa palabra, hesed, que a veces se traduce como amor fiel, paciente, a veces se traduce como misericordia, a veces se traduce como esta generosidad de compromiso, de que estamos juntos y no nos dejamos. La razón por la que se traduce por misericordia es porque casi siempre esa palabra se usa es para Dios. Dios es fiel a su pacto. Dios muestra hesed, Dios muestra fidelidad, misericordia a aquellos con los que ha hecho un pacto. ¿Por qué misericordia? Porque fallamos y aún así Dios no nos deja. ¿Por qué? Porque es fiel y se mantiene en esa relación. Así que cuando tú pienses en fiel, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en una lista de mandamientos, de instrucciones. Como que si Dios nos dijo, mira, aquí está la lista y yo no cumplí una, fuiste infiel. Pero yo quiero que cambies tu mentalidad y entiendas que el llamado a ser fiel es un llamado a una relación con Dios, de lealtad, de amor, de cercanía, de devoción. Cuando nuestra obediencia está fuera del contexto de una relación con Dios, se vuelve legalismo. Se vuelve obediencia simplemente por deber. Pero nuestra obediencia a Dios está en el contexto de que Él ha hecho un pacto con nosotros de amor. Él es nuestro Padre. Nos ha comprado en la cruz con la sangre de Cristo. Somos suyos. Y nosotros caminamos en fidelidad a Él porque hay una relación de pacto y de amor. Y no queremos fallarle a nuestro Señor. En conclusión, ser fiel debe ser tu prioridad, no simplemente lograr un objetivo. Vamos al segundo punto. No solo tu meta debe cambiar, no solo tu meta debe ser definida, pero tu confianza. ¿Dónde reposa tu confianza? En tu corazón. Tu confianza debe cambiar y debe descansar en la providencia de Dios. La providencia de Dios. La palabra providencia, literalmente significa ver de antemano que se cumpla la voluntad de Dios, ¿no? Se podría definir como el mantenimiento, la guía y la participación continua de Dios sobre la creación y sobre los seres humanos como medio para llevar a cabo los propósitos divinos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que todo lo que sucede, como leía en un libro, decía, incluso las pequeñas burbujas que se forman cuando abres una lata de Coca-Cola, la dirección a la que toman esas burbujas, cada una de esas miniaturas, situaciones que hay en toda la realidad y en el universo y en la creación, todo está siendo guiado por Dios. Y está siendo guiado con un propósito de glorificar su nombre y de mostrar en sus elegidos su gracia, como dice Efesios capítulo 1. Que han sido predestinados para mostrar en ustedes las riquezas de su gloriosa gracia en Cristo Jesús. Su propósito, su control absoluto de Dios, no solo va en el ámbito físico, no solo es en las burbujas de Coca-Cola que salen cuando abres la lata. No solo es en la dirección a la que va el viento o cada gota que está cayendo del cielo o cada partícula de polvo que se ve a veces en las ventanas cuando viene un atardecer. Como todo lo está guiando Él. No solo lo físico, pero incluso lo que no es físico. Incluso las emociones y las decisiones y los deseos y las metas y los sueños
y todas estas cosas que no son físicas, que son parte de la realidad, Dios también las guía y las controla. Absolutamente todo. No hay absolutamente nada que exista fuera del control de Dios. Eso se llama providencia. Y es una doctrina preciosa que tú puedes meditar y profundizar esta semana. Providencia. Mi segundo punto es que tu confianza debe descansar en la providencia de Dios. No en tu propio control de las cosas, lo cual es muy común para nosotros, pero en el control absoluto que Dios tiene de las cosas. Porque Él no solamente tiene, como una vez dije acá, todo fríamente calculado. No. Dios tiene todo bondadosa, sabia y amorosamente calculado. Sus cálculos, su plan, su guía, su gobierno es lleno de gracia, de bondad y de sabiduría. Este capítulo nos muestra un perfecto ejemplo cómo la providencia de Dios funciona en la vida real. Fíjense lo que pasa, versículo 10. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. ¿Y qué pasó? El siervo se puso a orar. Y ahora después vamos a profundizar en la oración. Y Dios, en su providencia, organizó este encuentro para esta historia de amor que se está contando, ¿no? Este encuentro. En el momento indicado, en el lugar indicado, en el pozo indicado, según su perfecto plan, en el que el siervo se encontraría con una muchacha llamada Rebeca, que es la que Dios había elegido para que fuera esposa de Isaac. Rebeca era de la familia de Abraham, hija del hermano de Abraham. Versículo 16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Rebeca entonces invitó al siervo a que conociera a toda la familia, y el siervo fue y le explicó a toda la familia que él venía de parte de Abraham, que era su familiar, y que Dios había hecho algo increíble con Sara, su esposa, que era estéril, y le dio un hijo llamado Isaac, y ese hijo estaba en la tierra que Dios le había prometido a Abraham y que él no podía salir de ahí, pero que ya él estaba buscando para casarse y que él fue enviado según la promesa de Dios, con la oración de Abraham, confiando en que el Señor iba a proveer una esposa y que aquí está con toda clase de regalos, diciendo, el Señor enviado a esto. Dice versículo 49 al 50, ahora pues, si han de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, díganmelo. O sea, ¿cuál es la decisión? ¿Se va a casar o no se va a casar Rebeca con Isaac? Para que no vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido. No podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, envíenme a mi señor. Déjenme que me vaya con la novia para llevársela a Isaac. ¿Cuál es la lección que vemos acá? Bueno, aprendemos a entregar los planes que tenemos a Dios. Sea que se den o no se den, Abraham lo hizo. A la providencia de Dios, al cuidado de Dios. El siervo, por cierto, no trató de forzar la situación.
sino que lo entregó en las manos de Dios y oró y adoró al Señor. Y tú también debes hacer lo mismo. Cada día debes entregar tu vida a la providencia de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, debes aprender a descansar en los planes y las temporadas que Dios ha elegido para ti. Y eso es algo que nos cuesta hacer a nosotros muchas veces. Pero Señor, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué tengo que esperar más tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? No estamos descansando, poniendo nuestra confianza en la providencia de Dios, diciendo, tú has establecido estas temporadas para mí y estos planes para mí, y tú eres bueno y sabio y entiendes mejor lo que estás haciendo que yo mismo. Yo quiero contarte un poco de lo que quizá pasó conmigo en mi vida con respecto a este tema, confiar en los planes de Dios. Fue algo muy difícil para mí porque yo, cuando conocí al Señor, Dios cambió mi vida de una manera muy abrupta, muy radical. Yo quería servir al Señor, pero yo vivía era huérfano en una familia que no era cristiana, en Venezuela, no tenía dinero, no tenía iglesia, me prohibían ir a la iglesia, no tenía contactos, ni siquiera tenía una iglesia que me bautizara, porque no podía ir a la iglesia porque me lo prohibían mi familia. Y de vez en cuando las iglesias que visitaba en Venezuela, pues una vez pregunté a una iglesia y me dijeron, pero tienes que estar viniendo a la iglesia para poder bautizarte. Y yo les entiendo, por cierto, las apoyo. Pero dije, yo no puedo estar viniendo a la iglesia porque no me dejan. Y estaba en esa situación en la que no tenía una iglesia que me apoyara o unos contactos que me apoyaran o una familia que me apoyara para yo ir y estudiar teología para poder servir al Señor como pastor o como misionero o lo que sea. En ese momento no tenía realmente claro que fuera a ser pastor, pero quería servir al Señor a tiempo completo. Y en esa situación, en medio de tanta frustración de que no sabía qué hacer, de estar orando y llorando más, y diciendo, Señor, no veo forma alguna en que pueda solucionar esto. Pasó una de las mejores cosas que ha pasado en mi vida, que es tener un momento preciso, puntual, que yo pueda recordar, en el que yo dije, yo te quiero entregar, como creyente, como tu hijo, quiero entregar en mi corazón todos mis planes futuros. Todo lo que vaya a suceder. En otras palabras, quiero que tú seas el que escribas mi historia. Porque lo he estado intentando hacer y no lo logro y me sale mal. Y en ese momento yo entendí que nosotros somos terribles señores, dioses y gobernantes de nuestra vida. Que es mejor que Dios tome ese lugar y no nosotros. Que es mejor que Dios forje nuestro camino y nuestra historia y no nosotros. Y que Él tiene mejores planes que nosotros no conocemos. Y Él no nos está pidiendo conocerlos. Y Él no nos está pidiendo descubrirlos. Él está pidiendo que nosotros confiemos en Él. Que nuestro corazón sea entregado a Él. Que nos rindamos a Él de una manera real. Y decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú desees para mí. Y en ese momento me puse a pensar, pero ¿qué pasa si el Señor me envía a un desierto y donde soy pobre y termina matándome? Eso es un buen pensamiento que tener. Es lo que Jesús le llama cuenta el costo. Contar el costo bien. Es decir, ¿será que aún así le doy toda mi vida al Señor? Sí. ¿Y qué pasa si nunca me llego a casar? ¿Aún así le doy mi vida al Señor? Sí.
Y dije, pero Señor, no me mates de hambre. Es un poco humillante. Y ahí me quedé por un tiempo y decir, me parece humillante para alguien que te sirve, que se muera de hambre. Dije, pero después de unos minutos dije, ¿quién soy yo para ponerle requisitos a Dios? Limitaciones a Dios. Y Señor, lo que quieras hacer. Descansar en la providencia de Dios no significa que ya no te importa tu vida, que ya no sabes, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No. Significa poner una confianza en que Dios está guiando tu vida. Y Él es bueno, y Él es sabio, y Él quiere lo mejor para ti. Por lo tanto, no es un rendirse a la mala vida, es un rendirse a los brazos de un Padre bueno. Y es tener la confianza, Él está guiando mi vida. Y Él ha establecido estas temporadas para mí. ¿Y han habido temporadas difíciles? Sí. ¿De incertidumbre? Sí. ¿De dificultades financieras en el pasado? Sí. Y cada una de ellas, recuerdo, es Él el que está llevándome por estas temporadas y planes. Por lo tanto, mi punto es, cambia tu confianza. No pongas tu confianza en estas otras cosas, que tu confianza está en la providencia de Dios. Esa es una buena forma de lidiar con la ansiedad sobre el futuro. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a sus propósitos son llamados. En griego habla de como que si todas las cosas fueran un reloj y están trabajando juntas, cooperando juntas, todas las cosas para hacerte bien a ti. Y esto es algo que yo quiero que entiendas antes de terminar este punto y pasar al siguiente. Y es esto. La providencia de Dios y la soberanía de Dios para tu vida como cristiano comprado por la sangre de Cristo es distinta y se debe sentir distinta que para un incrédulo. Porque la Biblia dice que todas las cosas que están obrando es para el bien de aquellos que aman a Dios, para los suyos. Los puritanos meditaban esto profundamente y decían, es que Dios nos está amando a su iglesia a través de todas las cosas que suceden en el universo, a su pueblo escogido. Y eso es un privilegio que tú no debes perder, esa confianza en que el amor que Dios tiene por ti como creyente, como comprado por la sangre de Cristo, es infinitamente superior a cualquier cosa que puedas imaginar. Él ha hecho un nuevo pacto contigo, con su iglesia y solo con su iglesia. Entonces, descansas en la providencia de Dios. Tercer punto, cambia tu estrategia y dale prioridad a la oración. Y eso es lo que estoy diciendo. Los dos primeros puntos que aprendimos son esenciales para mejorar tu motivación al orar. Tú no quieres obsesionarte con una meta, ¿verdad? Una meta que no debe estar ahí. Imagínate una persona que ora día y noche por un Ferrari. Tiene una meta que ha corrompido su oración. Pero el primer punto es esencial, que tu meta sea ser fiel. Ser fiel a las metas que Dios te ha dado en la palabra de Dios. Y el segundo, que tu confianza está puesta principalmente en la providencia de Dios. Y si yo creo que Él guía toda mi vida y Él controla toda mi vida y yo quiero ser fiel a Él, mi oración entonces va a ser muy agradable al Señor. Con un corazón que busca ser fiel y que se rinde a los planes de Dios, vamos a orar conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14.
es importante para nosotros entender que la oración produce algo. Me gusta mucho este escritor Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática, en capítulos sobre la oración. Él hace este punto interesante. Y es que la mayoría de nosotros no oramos porque no creemos que la oración va a hacer algo. Por lo tanto, es inservible. ¿Para qué voy a orar si Dios no me escucha? Santiago 4:2 dice lo contrario. Dice, ustedes no tienen porque no piden. Salmo 50:15 es un hermoso versículo que yo creo que tú debes memorizar. Y nos habla de la dinámica entre ese Dios soberano que ya ha decidido todo lo que va a pasar y nuestra oración, que Él nos dice, ustedes no tienen porque no piden. Y es que Dios en su soberanía, en su libertad, en que Él es el rey determinado y hace todo lo que quiere, Él ha soberanamente establecido a la oración como un mecanismo por el cual Él quiere obrar en el mundo. La oración es algo que Dios estableció, no nosotros. Y Él soberanamente estableció, es decir, yo quiero obrar en este mundo a través de respuestas a las oraciones. Entonces nosotros oramos no porque queremos cambiar la mente de Dios o porque queremos incluir cosas en los planes de Dios, porque sabemos que Dios es soberano y ha establecido todo lo que pasa y va a pasar, sino porque Dios ha establecido en su soberanía, en su libertad, que ese es un mecanismo que Él quiere usar para obrar en este mundo. Para obrar en este mundo. ¿Por qué Él quiere obrar a través de la oración? Es una buena pregunta. ¿Por qué Él no obra directamente? ¿Por qué Él obra siempre quiere obrar a través de la oración? Porque le trae gloria a su nombre el responder las oraciones de los santos. Salmo 50:15 perfectamente ilustra esta dinámica. Invócame, dice el Señor, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Yo creo que si Dios no hubiera ideado la oración como un mecanismo por el cual Él quiere obrar en este mundo, mucho menos personas lo honrarían. Porque toman por sentado las misericordias de Dios. ¿Cuántos ateos, mientras están comiendo del bocado que Dios les está proveyendo, no maldicen a Dios, como estaba compartiendo hace un tiempo? Con la misma salud que Dios les está dando en sus cuerpos, van a deshonrar al Señor. Con la misma voz y las cuerdas vocales que el Señor les ha provisto, maldicen a nuestro Señor. Toman por sentado sus misericordias. Pero si fuera mudo y alguien oró y pudo hablar, ese ateo va a decir, Señor, tú me diste la habilidad de hablar. Oh sí, se le ha dado a todo el mundo. Pero no honran a Dios. Por eso el mecanismo de la oración que Dios ha establecido es importante. Es una forma de honrar a Dios en este mundo. Y por lo tanto, muchas veces no tenemos porque no pedimos. Eso es lo que hace el siervo acá. Versículo 12 al 14. Ora y dice, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba. Y responda, beba, y también daré a beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor Abraham. Dale prioridad a la oración. Eso es
lo último que quiero decirte, la estrategia que yo quiero que te lleves. Vuélvete un hombre o una mujer de oración. Sumérgete en la presencia de Dios, admitiendo tus dudas, tus debilidades, tus razonamientos y poniéndolo abiertamente ante su presencia. Un hermoso tiempo de oración estuve en esta semana en el que me quedé con esta frase de una persona que estaba compartiendo que su hija dijo: ¿por qué voy a orar si Dios no me escucha? Un momento de sinceridad que tuvo su hija. Y yo me quedé pensando, sinceramente, la mayoría de nosotros tenemos ese mismo sentir, pero no lo decimos. Y pensamos, ¿será que me pongo a orar y no lo hacemos? Y si nos preguntamos, ¿por qué no lo hacemos? Probablemente porque muy en el fondo, inconscientemente pensamos, Dios no me escucha. Dios no me escucha. Y en eso me puse a decir al Señor, Señor, ¿por qué tantas veces creo que tú no me escuchas? Me arrepiento de eso. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú has hecho un nuevo pacto conmigo, con nosotros como iglesia, a través de Cristo. Yo sé que tú no nos has dejado huérfanos. Yo sé que muchas veces creo que tú te fuiste. Y qué bueno que nos dejaste la Biblia para meditar, pero no estás aquí. Pero esa misma Biblia me dice que tú nos dijiste, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré un consolador. Y el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo no solo está entre nosotros, pero está en nosotros. Y has establecido un nuevo pacto que no vas a quebrantar en la sangre de tu Hijo. Y nos has sellado con tu Espíritu Santo para tener la confianza que, como dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿por qué no creo que tú me escuchas? Si tú estás aquí. Y es muy importante que nosotros simplemente vengamos con toda sinceridad al Señor y le digamos, Señor, he estado dudando de que me escuchas. He estado huyendo de leer la Biblia. He estado dudando de tu control o de tu bondad o de que me amas. Porque es en esa conversación que empiezas a tener con tu Padre Celestial que el Espíritu Santo empieza a traer la palabra de Dios como este sermón. Y el Espíritu Santo empieza a recordarte, yo te amo. Yo morí por ti en la cruz, en la persona del Hijo. Y el Espíritu Santo empieza a cambiarnos. Pero si nosotros nunca venimos a conversar con el Señor, a poner nuestro corazón ante el Señor, muy pocas veces va a suceder eso. Cada vez que dudes, cada vez que tengas ansiedad, cada vez que no creas lo que el Señor dice, dile, Señor, no creo en esto. Ayúdame. ¿Por qué no creo en esto? Ayúdame a entender por qué. El Evangelio nos debe dar confianza en que nuestras oraciones siempre son bien recibidas. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Sé como el siervo. Ora naturalmente. No solo cuando sientas hacerlo, cuando sea. Cuando estés trabajando, cuando estés limpiando, cuando estés en problemas, cuando estés contento. Ora cada vez que te sientas inseguro.
o alejado de Dios, o solo, o abrumado con muchas cosas. No cuando todas las condiciones estén dadas, entonces puedes orar. No. Si tú necesitas arreglar toda la casa para poder tener un tiempo de oración, ¿te puedo dar un consejo? Arregla la casa. Pero mientras vas arreglando la casa, ora. Y después de que se haya arreglado la casa, ora. Es decir, incluye la oración en esos momentos más imperfectos e incompletos de tu día, mientras te acercas a un momento quizá más calmado. Con naturalidad, con humildad, con fe, con sinceridad, como un niño. Esa es la conclusión, hermanos. Cambia tu meta. Busca ser fiel. Cambia tu confianza. Confía en la providencia de Dios. Cambia tu estrategia. Que tu estrategia sea primariamente orar. La oración. Si esto tiene que ver con afanes financieros, porque necesitas proveer para tu hogar, cambia tu meta. Busca ser fiel. Cambia tu confianza. Ponla en la providencia de Dios. Y cambia tu estrategia. Enfócate en la oración. Si tiene que ver con encontrar una pareja, con casarte, cambia tu meta. Y que sea ser fiel. Fiel a la palabra, fiel a Dios. Cambia tu confianza y que sea en la providencia de Dios. Y cambia tu estrategia. Lo que sea que estás haciendo para tratar de encontrar rápido una pareja, que sea la oración. Que sea la oración. Y lo mismo pasa en el ministerio. Si tú sirves al Señor en algún ministerio, deseas servir al Señor, o estás capacitándote para servir al Señor, cambia tu meta y que sea ser fiel. Y tu confianza y que sean los planes que Él tiene para ti. Y tu estrategia y que sea orar. Y así, mientras haces eso, esa es la conclusión, no te distraigas del camino de la obediencia y observa a Dios completar su obra. Y eso es lo que pasa en la historia. ¿Cómo termina la historia? Bueno, los familiares de Rebeca terminan de comer, le dicen, por favor, ¿sabes qué? Llegaste de repente, te quieres llevar a nuestra hija, está bien, te dijimos que sí, pero ¿qué tal si te esperas 10 días? Y el siervo dice, no puedo. Por favor, déjenme irme de inmediato y llevarla a mi siervo Isaac, a mi señor Abraham, para que se case con Isaac. Él, lo primero es importante, no se distrajo de la obediencia. No se distrajo. Él continuó, él dijo, por favor, no me distraigan por 10 días, tengo que ir a cumplir la misión. Tengo que mantenerme en este rumbo. Cuando llega, hay esta escena de romance en el que a lo lejos, fíjate que es hermoso la palabra de Dios, viene Isaac, dice que está caminando y dice, salió a caminar a meditar. Está meditando y de repente dice que a lo lejos ve unos camellos y se da cuenta de que viene el siervo con su esposa. Y dice en detalles que Rebeca, mientras se acerca, se pone un velo. Me imagino como es costumbre de las esposas, para que no la viera, para que no le echara mala suerte, ¿verdad? Se pone un velo y se van acercando. Y hay un momento hermoso de reconocer
que Dios ha hecho todo esto. Es interesante, dice 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había pasado. Eso es tan importante. Reconocer la fidelidad de Dios, la providencia de Dios. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que esta historia comienza con la muerte de su madre. Y hay un vacío en esta familia. Y termina con un consuelo por la muerte de su madre, porque Dios ha provisto una esposa para Isaac. Y yo quiero que tú termines meditando en este versículo, y si lo anotas y lo memorizas, te puede hacer tanto beneficio como lo ha sido para mí. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Isaac no es el único en el que Dios está obrando en su vida, sus planes. Yo sé que tú te puedes sentir como que si Dios te ha dejado algunas veces, como que si Dios no está llevando tu vida en sus planes, en su providencia, en su control. Pero si tú has rendido tu vida al Señor Jesucristo, has sido redimido por su sangre, te has arrepentido de tus pecados, has creído en Él, eres cristiano genuinamente. Yo quiero que tú crezcas en una confianza en que Dios te tiene en sus manos y está llevando tu vida a donde Él quiere. Solamente que tu corazón sea un corazón rendido mientras Él la lleva a donde Él quiere. Y medita en este versículo que pone esa confianza, no en que Dios de alguna manera está llevando mi vida. ¿Por qué creo eso? ¿Por qué confío en eso? Por el Evangelio. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No sé en qué área estás luchando en tu vida. Si es áreas financieras, de relaciones, de dificultades, de dirección, de entender cosas. Pero confía en el Señor. Porque si Él no escatimó, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó como un sacrificio sangriento a ser asesinado para salvarte, ¿cómo no te dará junto con Él todas las demás cosas que tú estás necesitando? Confía en el Señor por su Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Te pido, Señor, que nos hagas crecer en la fe, en confianza en ti, en tus promesas, en tu amor, en tu cuidado. Que purifiques nuestros corazones y nuestro razonamiento para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús.